Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 25. Capítulo 26. Capítulo 27. La guerra es donde los viejos hablan y los jóvenes mueren. Esta gente le disgustaba. Jajaja, así que el misterioso santo mercenario del pájaro sagrado eran en realidad el grupo del escurridizo héroe renegado. Me quito el sombrero ante usted, Espada-sama. Nadie habría esperado que un Akuko fuera un peón de la reina Melromark. Un representante anciano Gennu, o subespecie tortuga de los demi-humanos, dijo con una risa mientras se acariciaba la barba excesivamente larga. El hombre estaba supuestamente jubilado, aunque lo estaba de esa curiosa forma de no estar realmente jubilado. Simplemente no tenía ningún cargo oficial, así que nadie podía quitárselo, ni intentar chantajearlo ni sobornarlo para que no se lo quitara. Había 6 representantes de Silkbelt. 2 del clan Gennu, 2 del clan Shusaku y los otros 2 de clanes menores. Parecía que los Autatsu estaban boicoteando las reuniones por completo. Menos mal. Cada vez que se cruzaban con un miembro del clan Autatsu en Silkbelt, Azu se quedaba paralizado. ¿Santo mercenario del pájaro sagrado? Héroe renegado. ¿Qué apodos tan halagadores se les han ocurrido?, dijo Shirou, sin reconocer las acusaciones de que era un peón. Es cierto que he sido bastante evasivo, pero fue solo por necesidad. A diferencia de los otros 3 héroes, reconocí a los aventureros que el culto de los 3 héroes intentó organizar para nosotros. Espías, cada uno destinado a controlar el flujo de información a nuestro alrededor y hacernos fáciles de controlar. Solo con la ayuda de los agentes de la reina logré escabullirme de ellos y ganar tiempo para formarme mis propios juicios sobre este mundo, sin trabas. También me aconsejó visitar Silkbelt para sincronizarme con su reloj de arena antes de que la ola llegara. Me avergüenza admitir que me desvié de camino y llegué solo unas horas tarde para llegar al reloj de arena a tiempo. Pero, por pura casualidad, estaba a solo minutos del centro de la ola cuando impactó. Ya veo. Pero si siempre fuiste agente de la reina Melromark, ¿por qué tuviste que aceptar un trabajo de un miembro de mi clan antes de ir a ayudar al héroe del escudo? Preguntó uno de los miembros del clan Shusaku, el más joven. Shirou estaba bastante seguro de que ese hombre era Marcus, aunque su nombre completo era un lío que Shirou no lograba memorizar. Y considerando lo acostumbrado que estaba un mago a memorizar, es un nombre bastante largo y tedioso. Aunque se suponía que el clan Shusaku en su conjunto era moderado en el tema de los héroes invocados, Marcus era uno de los extremistas que creía que Silkbelt debería ir a la guerra para rescatar a su héroe sagrado. El plan siempre había sido que regresara a Melromark para ayudar al héroe del escudo. Su Majestad quiso que lo hiciera en cuanto supe del complot contra él. Sin embargo, la convencí de que la ola de Silkbelt debía tener prioridad. Incluso si hubiera estado en el lugar indicado por casualidad, de no haber estado allí, no solo habría aniquilado toda la ciudad, sino que para cuando tu ejército finalmente se desplegara, cientos de miles de monstruos ya se habrían extendido por los alrededores. Shirou volvió a mentir con facilidad, insinuando que la reina había priorizado al héroe del escudo, mientras que él mismo había priorizado las olas. Esto también le permitió recordarles a todos lo rápido que una ola podía descontrolarse, sin reprenderlos por no tomársela en serio. La verdad es que simplemente usé la propuesta de David como una forma fácil de acceder al reloj de arena de Silkbelt sin tener que armar un escándalo político que pudiera llegar a oídos de Melromark. Se supone que el héroe de la espada sabe de la existencia de los otros relojes de arena. También me permitió subir de clase a mis compañeros sin tener que usar el reloj de arena en Melromark, ya que el culto de los 3 héroes lo está monitoreando. Prefiero evitar que descubran información sobre ellos. Espada-sama. Hemos oído rumores de esos hombres de Silkbelt sobre sus expertos en combate, y aunque parecen haber sido un poco exagerados, díganos, ¿cuál es su opinión profesional sobre el héroe del escudo? Un semihumano con una melena leonina alrededor del cuello. Era el asesor de relaciones exteriores de Schildfrieden y otro adorador del héroe del escudo. Aunque era menos extremista que otros. Es el turno de preguntas de Silkbelt. Solicito a los diplomáticos de Schildfrieden que se abstengan de intervenir hasta que les llegue su turno, dijo el portavoz, mirando al hombre león. No, es una buena pregunta. Por favor, Espada-sama, ¿cuál es su opinión sobre el héroe del escudo? Preguntó el hombre de Genmu con una sonrisa, haciendo un gesto a Shirou para que respondiera. Bueno, probablemente no lo exageren. Aunque nuestros niveles no son tan altos como esperaban, las armas sagradas legendarias no son solo para presumir.
En cuanto a tu pregunta, el héroe del escudo no tiene tanta experiencia en combate como yo, pero parece tener un talento natural para usar su escudo. También es inteligente y trabajador, y aprende rápido. Se ha vuelto paranoico y por eso se comporta tan accesible como un perro rabioso, pero por alguna razón aún conserva un carisma que no puedo explicar. Hace que mis compañeros sientan que pueden confiar en él, a pesar de sus peculiaridades. Subió de nivel lentamente al principio, pero ahora que tiene un método de ataque y un compañero bien equipado, no debería haber más problemas, dijo Shirou, reflexionando sobre su experiencia con Naofumi. Si quieres saber cómo le irá en la ola, suponiendo que los monstruos de la próxima ola no sean mucho más duros que los que enfrenté en Silbelt, entonces estará bien. No sé si habrá algún monstruo allí lo suficientemente fuerte como para alcanzarlo. Sus instintos de batalla probablemente lo mantengan a salvo contra la mayoría de los monstruos. Sin embargo, no estoy tan seguro de cómo se desenvolverá contra oponentes más humanos. El instinto puede actuar como una trampa y crear vulnerabilidades que un luchador realmente hábil puede aprovechar. Su juego de pies, en particular, necesita mejorar, aunque supongo que ser capaz de recibir un ataque, en lugar de esquivarlo, es lo que significa ser un héroe del escudo. Entonces, en su opinión, ¿su vida no corre peligro inmediato ni se encuentra en una situación difícil? Preguntó el representante de Genmu. Es correcto. Shirou asintió. Bien. Bien. Ahora, mi siguiente pregunta. ¿Podrías explicarme por qué estás aquí? Según tengo entendido, has hecho todo lo posible por ocultarte, así que ¿por qué te has revelado a todos aquí? Preguntó el hombre tortuga a Shirou con una brusquedad sorprendente. Creo que es obvio. Aunque sus juegos políticos y luchas de poder me importan poco, tengo un interés intrínseco en asegurarme de que no estalle una guerra, ya que obstaculizaría nuestros esfuerzos para combatir adecuadamente las olas, explicó Shirou, para irritación de muchos de los presentes. Para tal fin, Su Majestad me ha solicitado que ofrezca a sus países mi ayuda para combatir las olas. Accederé, con la condición de que desistan de sus quejas hasta que se aborden las olas. De lo contrario, la mejor manera de evitar que entren en guerra es ignorar las olas de su nación. Sin héroes que los ayuden en su defensa, no tendrán tantas tropas disponibles para guerras inútiles. Incluso si los héroes estelares activos se desplegaran para defender todos sus países, no podrían sincronizarse con los relojes de arena como un héroe legendario. ¿Cuántas personas creen que morirán entre el impacto de la ola y el momento en que finalmente puedan avisarles? Ese es un ultimátum. El hombre tortuga asintió lentamente. ¿Pero no podríamos simplemente acudir a los otros tres héroes? Los héroes del arco y la lanza reciben constantemente información errónea. Si atacaste a Melromark sin que parezca provocado, podrían defenderse. En cuanto al héroe del escudo, aunque podrá defenderse e incluso podría encargarse de un jefe de oleada, si las circunstancias lo permiten, carece de las habilidades de área de efecto necesarias para lidiar con la cantidad de enemigos que se presentan durante una oleada. Eso sí es que acepta ayudarlos. No tiene motivos para confiar en ninguno de ustedes, razonó Shirou, poniendo las cartas sobre la mesa. Al final, o aceptas mi propuesta o afrontas las consecuencias tú mismo. Ya he demostrado que puedo lidiar con una oleada con rapidez y eficacia. La decisión es tuya. Si es que se le puede llamar así. Hubo varias caras de disgusto entre los políticos circundantes mientras Shirou procedía a presionarlos, aunque la vieja tortuga no parecía muy perturbada. Dígame, Héroe-sama, ¿planea mantener en secreto su participación en la lucha contra las olas? Es correcto. Dijo Shirou asintiendo brevemente. Pues bien, dado que ya has repelido una ola y te has sincronizado con el reloj de arena de nuestro país, sería un error que siguiéramos con este asunto. Incluso si quienes participaron directamente en la negociación del tratado internacional tuvieran que enfrentarse a la justicia, podemos esperar que Melromark se encargue del asunto por sí misma. Espero que la reina de Melromark nos mantenga informados de todo progreso, dentro de lo razonable, por supuesto, dijo la vieja tortuga, ganándose las miradas de sus compañeros y un gesto de seguridad de la reina, aunque ninguno dijo nada. Los representantes de Silbelt transmiten el interrogatorio del héroe de la espada a los príncipes mercaderes de Zeltbull. Reconocido. Príncipes mercantes, tienen 15 minutos para el interrogatorio, anunció el portavoz, señalando con la cabeza a un grupo de 3 hombres vestidos como mafiosos italianos. Oh, no creo que necesitemos los 15 minutos completos, dijo con una risa aguda un hombre que solo podría describirse como un villano con bigotes retorcidos. Al evaluar un producto, solo importan 3 cosas.
Facilidad de uso, efectividad y precio. Ya se ha mostrado dispuesto y ha explicado lo fácil que es usarlo. Solo tienes que dejarle ver tu reloj de arena y él se encarga del resto. En cuanto a la efectividad, ya ha lidiado con una ola en Silbert. Así que el único factor determinante es el precio. Entonces, santo mercenario Sama, ¿cuánto nos costarán sus servicios? Shirou frunció el ceño. Aceptarás no buscar la reconciliación con Melromark hasta que terminen las olas de la calamidad. Ese es el único precio que exijo. Más allá de eso, págame lo que quieras. Ah, entonces Santo Sama está dispuesto a trabajar gratis. El hombre rió, y sus hermanos también rieron. Eso es mucho más barato que como habíamos planeado lidiar con las olas. De hecho, me preocupaba cuánto nos costaría enviar a todos esos esclavos gladiadores a combatirlas por nosotros. Shirou se congeló ante las palabras del hombre. ¿Esclavos gladiadores? Para ser un hombre que dice odiar la política, sin duda sabe cómo tratar con los políticos, dijo Mirelia con un suspiro mientras se sentaba. La amenaza extranjera se había mitigado temporalmente. Ahora solo tenía que redirigir todos sus recursos a la nacional, preparándose para el momento en que derribaría a todo el culto de los tres héroes de un solo golpe. Todo había salido mejor de lo que esperaba. Originalmente, se había resignado a tener que negociar con Fauble y la distribución de los héroes estelares, así como el apoyo del ejército de su nación para disuadir a los demás países de atacar Melromark. Esto le habría obligado a hacer algo que le revolvía el estómago solo de pensarlo. Vender el cuerpo de Malti a su cerdo rey y permitir que la violara hasta la muerte. Incluso después de todos los crímenes imperdonables que Mirelia sabía que Malti había cometido, y la lista aún más larga de crímenes que sospechaba que la niña había cometido, no quería ese destino para su hija. Aunque Malti ya no tuviera redención, la muerte era preferible a ser entregada a esa cosa. Ahora que casi todas las naciones estaban pacificadas gracias a la sumisión forzada de Emilia, una medida tan extrema sería innecesaria. Mirelia había visto la decepción en el rostro del hombre de Fauble y al comprender que no podría entregarle el ansiado juguete de su rey. Su Majestad, puede que tengamos un problema, dijo una de las sombras de la reina al entrar en la habitación por el pasadizo secreto. Tras la visita al reloj de arena de Zeltbull, el héroe de la espada desapareció. ¿De verdad? Supongo que era inevitable, dijo Mirelia con un suspiro. Ahora que la amenaza de guerra ha pasado, es probable que él y sus compañeros partan para continuar su entrenamiento o visitar otras naciones dentro del plazo acordado. La reina prácticamente lo previó. Fue una lástima que no dejara una forma de mantener el contacto, pero no es difícil encontrarlo si sabes qué buscar. Su Majestad no ha salido de la ciudad. Dejó al ave sagrada y a la hija del dragón con la princesa Melty. Está en algún lugar de la ciudad con la Kitsune de dos colas, pero no sabemos dónde ni por qué decidió esconderse de nosotros, informó la sombra. ¿Qué? ¿Pero por qué iba a...? Oh, no, pensó Mirelia al comprenderlo. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Debería haber intentado evitar a toda costa que Emilia visitara la capital de Zeltbull. Zeltbull era una nación con un poderoso mercado negro que prácticamente dominaba el país, además de ser un importante traficante de esclavos. De hecho, casi el 60% de la población de la capital estaba esclavizada, más de la mitad a través de lo que otros países considerarían canales ilegales. Se decía que Emilia había liberado a casi todos los esclavos que encontró. Incluso le había hecho la oferta al esclavo del héroe del escudo, aunque el niño, por alguna razón, la rechazó. Cuando un país que prospera gracias a la esclavitud en el mercado negro conoce a un héroe santo que ha mostrado su desagrado por la esclavitud en general, Emilia pronto podría destrozar todo el país, junto con cualquier posibilidad de paz entre las naciones. Tenemos que encontrarlo de inmediato. Gritó Mirelia a la sombra, quien nos movió. Su Majestad, incluso si por algún milagro lo encontráramos, ¿cómo sugiere que lo detengamos? Preguntó la sombra, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La reina abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. En realidad, no podrían hacer nada sin causar un escándalo que socavaría su imagen de tener cierto control sobre el héroe renegado. Hagan todo lo posible por distraer a los asesinos de Zeltbull. Quizás podamos evitar que lo que esté a punto de suceder pase desapercibido, ordenó la reina, y esta vez la sombra obedeció de inmediato. Héroe renegado. El joven hizo honor a su nombre. Aunque estar sola con Shirou fue incómodo para Rita después de los eventos de la noche anterior, al menos fue un descanso de lidiar con Filo.
La joven pájaro percibió de inmediato que algo había cambiado en Rita y la había estado molestando sin parar para averiguar qué había sucedido. Nada de lo que dijera podía disuadir a la chica, pues parecía descubrir al instante cualquier mentira. Rita no tuvo el valor de decirle que algún día Shirou los dejaría. La reacción de Shirou no fue mejor. Simplemente no dijo nada hasta que Philo también empezó a deprimirse. Rita se repetía a sí misma que la partida de su sensei era un acontecimiento lejano. El héroe de la espada no podía irse mientras las olas de calamidad continuaran. Las olas probablemente durarían al menos un año más, posiblemente hasta 3. Pero incluso con tanto tiempo por delante, la certeza de que ese día llegaría pesaba en el corazón de Rita, junto con la culpa de haberle dicho algo tan cruel a su sensei, le carcomía la mente. Algo parecía haberse roto dentro de Shirou después de su conversación de la noche anterior. Había fingido estar con los líderes mundiales, pero al terminar, toda su vida pareció desvanecerse. Así que sí que los tienen, dijo Shirou, con el mismo tono de tristeza que había tenido desde que prácticamente lo había obligado a relatar la guerra del Santo Grial. Rita levantó la vista y vio uno de los famosos coliseos por los que Zelbull era famoso. El rugido de la multitud resonaba desde dentro. Sensei no le había dicho a dónde iban. Mientras estaban en el reloj de arena, los teletransportó repentinamente y luego le dijo a Rita que se disfrazara por completo, evitando la fila de espías que las distintas naciones los seguían. Al menos, Rita supuso que los espías estaban allí. A diferencia de su sensei, no pudo distinguirlos entre la multitud. Rita había usado el cinturón de disfraz de la sombra para ocultar sus rasgos de semihumana, además de acortarse el cabello y teñirlo de verde. También cambió su vestido por una apariencia más masculina que no llamaría la atención. Podría haber cambiado su altura visible, pero eso requería más atención. Shirou también había cambiado. Usando su magia de refuerzo en su propio cabello, aumentó la efectividad del pigmento hasta que el rojo y el blanco se transformaron en tonos negros y grises. Había cambiado su ropa, de la icónica armadura ligera roja y negra a una armadura de cuero y pantalones desgastados, copiados de un mercenario de paso, con un pañuelo alrededor de la cabeza. Jian, una vez más, se ocultaba bajo un simple cinturón, con una cuchilla invisible y flexible dentro del cuero. Su nuevo atuendo parecía reflejar mejor su estado de ánimo deprimido. Necesito verlo con mis propios ojos, dijo Shirou, entrando en el intimidante edificio. Rita se detuvo un segundo antes de seguirlo. ¿Qué le había pasado a su sensei? Es peor de lo que sospechaba, dijo Shirou mientras observaba la pelea, si es que así se le podía llamar. El murmullo de Rita quedó ahogado por los gritos y vítores de la gente a su alrededor mientras dos hombres luchaban a muerte para divertirse. La chica ya había visto la muerte antes. Incluso había visto a Shirou matar a un grupo de esclavistas. Pero esto era diferente. La niña se puso pálida como un fantasma y casi perdió su disfraz cuando uno de los dos hombres apuñaló al otro en una arteria, enviando un torrente de sangre. ¿Primera vez en la arena, señorita? Le preguntó a Rita un hombre con olor a alcohol al ver su reacción. Ah, elegiste el momento equivocado para mojarte. Las batallas mercenarias suelen ser las de los inmortales. Pero siempre que dos esclavos están en el foso, alguien va a morir. ¿Esclavos? Dijo Rita sorprendida. Sí, muchos gladiadores son esclavos. Son baratos, fáciles de conseguir para luchar y fáciles de reemplazar. Aunque te dé un poco de escrúpulos, la sangre atrae multitudes. Este coliseo, ¿por qué crees que tiene unas 20.000 muertes al año, sin contar a los monstruos capturados? Dijo el hombre, llevándose un vaso a la boca. Los ojos de Rita se abrieron de par en par y Shirou casi pudo ver cómo la mente de la chica daba vueltas. ¿20.000 personas morían en este lugar cada año? ¿Cómo era posible? Era como sacrificar una ciudad entera cada año, y este era solo un coliseo. Zelbull tenía 3 lugares así. Y acabas de prometer defender un lugar así. La voz de Archer resonó en la mente de Shirou. No te hagas el sorprendido. Conoces mejor que nadie la naturaleza humana, su ansia por la emoción de la violencia. Sinceramente, deberías dejar que la ola consuma este país. ¿Por qué te molestas en proteger un lugar así? Shirou ni siquiera podía discutir. Este país estaba lleno de escoria. Era como una enfermedad. El mundo estaría mejor sin ella. Por otro lado, el resto del mundo no era mucho mejor. En Melromark, los caballeros habían ignorado a su propia gente durante una ola. En Silbelt, habían ordenado a los esclavos morir por ellos, sin importarles en absoluto. El odio, la intolerancia y la corrupción se extendían por este mundo.
¿Y se esperaba que Shirou lo salvara? ¿Por qué? ¿Por qué debería molestarse siquiera? Si solo se necesita que muera suficiente gente para que las olas de calamidad terminen, entonces la manera más rápida de volver con sus seres queridos sería simplemente sentarse y ver cómo el mundo ardía a su alrededor. Todos ellos muertos por su propia estupidez. No había razón para que luchara. Este mundo simplemente no valía la pena luchar por él. Chica, quizás quieras irte ya, dijo el borracho mientras un hombre gordo con traje negro salía frente a la multitud. Si no soportas la muerte, entonces no querrás estar aquí para esto. Damas y caballeros, espero que se hayan divertido hasta ahora, porque llegó la hora de las atracciones principales de la noche, sí. Antes de pasar a las peleas de monstruos, tenemos un evento especial más. La carrera de los grifos. Gritó el hombre. Una trampilla de piedra se abrió en el centro de la sala y dos enormes grifos subieron lentamente a una plataforma desde abajo. Las criaturas emitían gritos ensordecedores mientras forcejeaban con las cadenas alrededor de sus cuellos que los sujetaban a un gran pedestal en el centro de la platier. Las puertas en el exterior de los muros se abrieron y lo que parecían ser 100 gladiadores entraron en la arena, todos sin armas ni armadura. Sin las capas de ropa, los sellos esclavos eran fáciles de identificar. Para quienes no lo sepan, las reglas son simples, sí. Una vez que estos dos grifos se suelten, nuestros gladiadores tendrán que sobrevivir durante 5 minutos enteros sin armas ni armadura. Ustedes, el público, pueden apostar a quién vivirá y quién morirá, claro que sí. ¿Qué? Gritó Rita, sin que nadie estuviera ni a 5 pies de distancia. Sí. Más de la mitad de esa gente de ahí abajo probablemente morirá hoy, y algunos más perderán sus extremidades y morirán más tarde. Es una pena, hay rostros conocidos entre ellos, dijo el hombre con un gesto triste de la cabeza. Yo también fui gladiador. Te dan la oportunidad de ganar tu libertad. Gana suficientes combates, consigue un poco de dinero por cada uno y podrías comprar tu libertad. Motiva a los esclavos y pospone sus suicidios. Aunque solo uno de cada 10.000 vive tanto tiempo. Shirou podía percibir en la voz del hombre el autodesprecio. ¿A cuántos había matado este hombre para conseguir su libertad? El hecho de que regresara y viera a otros sufrir el mismo destino era una clara señal de masoquismo. Hay un niño ahí abajo. Gritó Rita. Shirou siguió su mirada y vio a un niño pequeño, de unos 12 años, con el pelo blanco con mechones negros. Era la primera vez que veía uno de verdad, pero supo que era un Akuko. Maldición, él también no. Ese sería LOL. Es uno de los favoritos del público. Lleva un año luchando, dijo el hombre con cara de compasión. Mientras los demás gladiadores intentan conseguir su libertad, el trato con Fall es un poco diferente. Mientras siga ganando sus combates, los dueños del Coliseo le seguirán dando medicinas para su hermana pequeña, que padece una enfermedad terminal. Shirou se puso rígido ante las palabras del hombre. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó al borracho. Porque se lo cuentan a todo el mundo. Historias como esa atraen a la multitud, respondió el hombre con disgusto. Shirou miró fijamente al chico. Sus ojos mejorados le permitían ver cada línea de determinación en su rostro. No le importaba su propia vida. Solo deseaba salvar a su hermana. Tal como Shirou había deseado salvar a Ilia. ¿Pero por qué debería importarle a Shirou? No tenía nada que ver con, no. Eso no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Que no tuviera nada que ver con él no significa que no debiera ayudar. Estas personas no merecían morir. Él tenía el poder de ayudar. Él ayudaría. Había estado huyendo. Desde que llegó al mundo, había estado huyendo de los pensamientos sobre su gente, sobre la familia a la que estaba decepcionando. Había intentado concentrarse por completo en el mundo en el que vivía, en los niños que había acogido bajo su protección. Entonces Rita le hizo comprender que, cuando todo terminara, tendría que tomar una decisión, y en lugar de afrontarla, había vuelto a huir. Intentó negar la existencia del mundo que lo rodeaba. Este no era él. Emilia Shirou era muchas cosas, pero un cobarde apático no era una de ellas. Era un hombre terco como una mula, que tomaba sus decisiones y se aferraba a ellas incluso cuando la realidad misma intentaba detenerlo. Si el mundo no le permitía conseguir lo que quería, no huiría. Se golpearía la cabeza contra ese muro tantas veces como fuera necesario, a ver cuál se derrumbaba primero. Como siempre, los voluntarios del público pueden unirse si lo desean, sí. Sin embargo, estos dos monstruos no son grifos comunes. Una vida en el Coliseo y una dieta de gladiadores desafortunados los han visto crecer. Son supermonstruos de nivel 93. Ella ya.
dijo el showman, levantando los brazos. Entonces, ¿tenemos voluntarios? Me ofrezco como voluntario. Gritaron Shirou y el viejo borracho, sus voces lograron abrirse paso entre la multitud. Los dos parpadearon y se miraron mientras el volumen a su alrededor aumentaba una vez más. Joven, si quieres suicidarte, hay formas más limpias de hacerlo, dijo el ex gladiador. No tengo intención de morir, respondió Shirou, bajando la mano hacia su cinturón y sacando una gran bolsa de monedas, que luego le entregó a Rita con una leve sonrisa. Rita, quiero que hagas una apuesta por mí. Apuesta a que nadie morirá hoy. Sí, sensei, dijo la chica con un poco de asombro en los ojos mientras Shirou y el borracho se dirigían a la arena. Shirou observó a los grifos encadenados mientras él y el borracho se dirigían a la entrada de la arena. Según lo que pudo deducir al analizar sus cadenas, parecía que los monstruos también seguían la regla del 20. Es decir, que las estadísticas de un individuo se duplicaban en promedio cada 20 niveles que subía. Así que estos dos tenían aproximadamente el triple de poder bruto que los grifos estándar a los que se había enfrentado en las montañas. Aún así, nada comparado con esa monstruosidad que el maldito alquimista había creado, pero era más de lo que una persona normal podría manejar. Si bien Shirou había crecido desde que luchó con los grifos en las montañas, esta vez lucharía desarmado y sin armadura. Las cadenas también servían para protegerse contra la mayoría de las formas de magia, haciendo que atacarlos con magia fuera casi inútil. Para la mayoría, esta sería una batalla perdida, y se quedarían intentando huir en lugar de luchar, rezando para que los monstruos se distrajeran con otra. Afortunadamente, Shirou no es una persona normal. ¿Qué tipo de magia se permite en estas peleas? Le preguntó Shirou al hombre mientras se acercaban al showman del coliseo, de aspecto extrañamente familiar. Le pareció que el borracho conocía las reglas y, como olía a magia, o tenía un plan con magia o intentaba suicidarse. Cualquiera, pero no te molestes con nada que ataque a los monstruos. Las ataduras que tienen resisten la magia. Incluso un hechizo de fuego de alto nivel no hará mucho más que chamuscarles un poco las plumas, le dijo el hombre. Además, serían bastante viejos y sensibles a los cambios de maná, así que la magia de ilusión no los engañará por mucho tiempo, ya no. ¿Conoces a este par? Preguntó Shirou. Nos han presentado un par de veces. Aún no puedo distinguir a los dos cabrones, así que no puedo decirte cuál casi me arranca la cabeza una vez, dijo el hombre frotándose la garganta. ¿De verdad hablabas en serio sobre eso de que nadie moriría, o solo intentabas disimularlo por la dulce señorita? Ya he puesto mi dinero donde está mi boca. Solo observa y trata de que no te maten. Odiaría que murieras a propósito solo para fastidiarme, dijo Shirou con una sonrisa segura. ¿Estás loco? Bueno, si de verdad puedes con esto, me aseguraré de no morir. No soy tan malo con la magia de apoyo e ilusión, si eso ayuda. También con la curación, pero si esas cosas te atacan sin armadura, no creo que nada de lo que tengo sirva de nada, dijo el hombre, intentando parecer indiferente. ¿Cuáles son las mayores mejoras de fuerza y velocidad que puedes dar? Preguntó Shirou con una ceja levantada. ¿Y, tienes un nombre? Segundo nivel en fuerza, tercero en velocidad. Llámame Zef, dijo Zef, extendiendo la mano para estrecharla. Kiritsugu. Tengo el mismo nivel de fuerza, pero si la mejora de velocidad no te agota demasiado, te lo agradecería. Dijo Shirou, tomando la mano que le ofrecía. Debería poder valerse por sí mismo sin ayuda, pero no tenía sentido contenerse ahora que ya estaba limitado. Los monstruos tenían estadísticas de rango C medio, en la escala de Servants. Casi tan resistentes como Filo en el nivel 48. Ahora, en el nivel 55, el gran pájaro se los habría comido en el desayuno, literalmente. Honestamente, unos 10 niveles más, y la niña habría sido rival para un berserker mejorado por la corrupción. Sí, creo que te llamaré Kerry. Sin ánimo de ofender, pero tu nombre es como una lata de brea en la lengua, dijo Zef, ganándose la risa de Shirou. Tras entrar a la arena, fueron recibidos por el showman. Ah, nuestros valientes voluntarios. Qué alegría ver al público participando. Dijo el hombre, aplaudiendo. Antes de empezar, no se permiten armas ni armaduras. Lo siento, señor, pero tengo que pedirle que se las quite. Lo siento mucho, lo siento mucho. Shirou gruñó mientras se quitaba la armadura de cuero. Fiu. Maldición. ¿Qué demonios haces para tener un cuerpo así? Dijo Zef mientras observaba el cuerpo de Shirou. La misma piel oscurecida del brazo de Archer era visible en parches por todo el cuerpo de Shirou, de las veces que se quemó al absorber demasiado prana del que podía manejar.
También tenía otras cicatrices que había recibido desde el final de la Guerra del Santo Grial y la transferencia de Avalon a Ilia. Shirou sabía perfectamente lo impactante que se veía su cuerpo. Pero aún así, solo le dedicó una sonrisa de lado a Zed cuando respondió. Parece que boxeo con grifos. El showman parpadeó un par de veces antes de reír. Vaya, qué competidor tan interesante. ¿Pero será lo suficientemente bueno como para sobrevivir contra los grifos? Averigüémoslo, ya. Shirou y Zed caminaron sobre uno de los muros junto con los esclavos que intentaban mantenerse lo más lejos posible de los monstruos. Entonces, ¿tienes algún plan en el que quieras incluirme? Preguntó Zed mientras tomaban posición. Sí. Pensé en intentar golpearlos, dijo Shirou, crujiendo los nudillos. ¿Hablas en serio? Dijo Zed con incredulidad. Shirou solo asintió. Vamos a morir, ¿verdad? No, no lo haremos, respondió Shirou. Durante la última semana, viajando entre Melromark y Zelbull y cazando monstruos problemáticos, el nivel de Shirou había subido de 57 a 63. Gracias a la mejora de Gian, gracias a las armas dominadas, sus estadísticas se acercaban a las de un nivel 80 normal. La magia de refuerzo lo elevó al nivel 86. Con el segundo nivel de magia de apoyo, golpeaba con la misma fuerza que un nivel 91, y además, con el más 70% de daño a híbridos que obtuvo al dominar y despertar la serie completa de armas grifo. Para los grifos, era como un nivel 105. Aún así, con solo una diferencia de poder de 12 niveles, y con solo sus manos desnudas, la pelea se complicaría un poco. Los grifos tenían estadísticas base más altas que su cuerpo humano, lo que mitigaba un poco su ventaja. Su daño sería suficiente para derribar, e incluso herir, a los monstruos, pero no estaba seguro de poder matarlos solo con esa fuerza y sin armas. Y los iba a matar. No podía permitir que vivieran. No con la amenaza que representaban para la vida de todos. Bueno, cruzaría ese puente cuando llegara. Lo primero era lo primero. Shirou necesitaba llamar la atención del monstruo. No podía permitir que persiguieran a nadie más. Shirou se metió el pulgar derecho en la boca, se reforzó los dientes y los pasó por encima. Con sangre goteando de la pequeña herida, Shirou se agachó y trazó una runa en la tierra. Era una runa de mala calidad, pero serviría. Algiz, murmuró, activándola. Cuando la runa empezó a brillar, los grifos, que hasta entonces habían estado graznando a todos los gladiadores por igual, se detuvieron y giraron la cabeza hacia Shirou. Entonces se pusieron furiosos, gritando y tirando de sus cadenas para intentar alcanzar al hombre. Oye, Kerry-kun, ¿qué acabas de hacer? Preguntó Zed con preocupación. Acabo de usar una runa para marcar esto como mi territorio mágico, respondió Shirou encogiéndose de hombros levemente, dejando que Gian cerrara rápidamente el corte en su dedo. Ah, ¿y qué tipo de mejoras te da eso? Preguntó Zed. Ninguno en absoluto. Solo les molesta, respondió Shirou, con una sonrisa irónica. Estás loco de verdad, dijo Zed, abriendo mucho los ojos mientras se alejaba unos pasos de Shirou. Los esclavos hicieron lo mismo. Algunos incluso se dieron la vuelta y huyeron del símbolo en la tierra, pues no querían acercarse a nada que pudiera llamar la atención del monstruo. El efecto de la runa es de unos 6 metros. Intentarán matar a todo lo que esté dentro, así que sugiero retroceder unos pasos más, sugirió Shirou, moviendo los brazos mientras comenzaba sus preparativos para la pelea, abriendo su Unlimited Blade Works y descargando toda la información sobre combate cuerpo a cuerpo que pudo obtener de los diversos guanteletes, garras, puños americanos y otras armas de puño que tenía en reserva. Yo domino el origen de las espadas. He roto una verdad y creado una esperanza. Fluye la fuerza del acero y convierte este cuerpo en un arma. Fuerza Zuete. La magia de apoyo aumentó la fuerza de Shirou en un 20%, aunque no alteró los efectos de la hechicería de refuerzo. El tercer nivel de aumento de velocidad de Zed otorgó un 30% de aumento a la velocidad de Shirou. Un aumento considerable, equivalente a unos pocos niveles, y Shirou aprovecharía cualquier ventaja. Muy bien, se acabó la apuesta. A ver quién vive y quién muere, sí. Dijo el showman, haciendo girar un bastón. 3, 2, 1. Comiencen. Ya. Un rayo se soltó del pilar al que estaban encadenados los grifos y los monstruos se lanzaron hacia Shirou a una velocidad que sería difícil de seguir para la persona promedio. Shirou se preparó para recibir el ataque. En lugar de volver a su estilo habitual de caza, rodeando a su presa y esperando a que la tensión les diera una oportunidad, las dos criaturas insensatas simplemente corrieron directo hacia Shirou.
Quizás las cacerías diarias contra objetivos insultantemente débiles los habían vuelto estúpidos. De cualquier manera, Shirou no iba a quejarse. Pronto se darían cuenta de su error. Como ambos se acercaban por el mismo lado y casi desde el mismo ángulo, era natural que uno tuviera que apartar al otro a la fuerza para alcanzar a Shirou primero. Este se abalanzó sobre él con las garras alzadas y las alas extendidas, como el ave de rapiña que descendía. Shirou esquivó fácilmente las garras y el pico, colocándose justo debajo del cuerpo de la criatura. Plantándose, lanzó un gancho de derecha directo al pecho del monstruo, justo debajo del esternón. Un jadeo espantoso escapó de la boca de la criatura cuando todo su cuerpo salió despedido hacia arriba, 3 metros en el aire. Sus extremidades se agitaron mientras intentaba comprender qué acababa de suceder. El grifo que lo seguía levantó la cabeza, observando a su compañero elevarse verticalmente. Gracias a esto, Shirou tuvo una buena oportunidad, lanzándose hacia adelante y ejecutando un lariat en el cuello del monstruo, derribándolo sobre sus patas traseras. Girando alrededor del monstruo, Shirou agarró la cadena que aún colgaba de su collar de metal, usándola como palanca para plantar su pie directamente en la espalda del monstruo, enviándolo de regreso al suelo con un golpe sordo. Cuando los híbridos se pusieron de pie, vieron a Shirou de pie justo entre ellos, con las manos a la espalda y una sonrisa en el rostro. En su furia, se abalanzaron sobre él de nuevo, sin darse cuenta de que lo que atacaban era solo aire y que el hombre no tenía sombra. La imagen desapareció en el instante en que la impactaron, pero fue entonces cuando la criatura real atacó. Shirou agarró las cadenas de ambos monstruos, juntándolos y asestó una doble patada a la cabeza de cada uno, enviándolos de vuelta al suelo. Alteración, dijo con voz tranquila mientras los 2 eslabones de las cadenas se fundían, creando una sola cadena sólida que iba del collar de un monstruo al otro. Quizás ahora recuerden atacar en grupo, dijo Shirou con una risita, mientras retrocedía rápidamente para alejarse de las 2 bestias confundidas. Para cuando se giraron hacia él, ya estaba de pie sobre el sólido pedestal de acero del que los habían liberado, liberando una cantidad constante de MP como cebo. No necesitaron mucha motivación. Se lanzaron a la carga, igual que antes, y cuando Shirou saltó hacia atrás del poste, cada uno rodeó un lado diferente. ¡Qué criaturas más estúpidas! Shirou se paró fuera del alcance de la cadena y se preparó para terminarla. "I am the bone of my sword", murmuró para sí mismo, sin ser escuchado por los vítores de la multitud. Shirou obtuvo el plano de la espada grifo cuarto, usando su conexión con Gian. Lo trazó en su Unlimited Blade Works antes de desenredarlo e infundirlo en su brazo izquierdo. Con sus mejoras de nivel 12, le otorgó a Shirou un más 180% adicional de daño a híbridos, así como mayor poder de ataque puro que con sus manos desnudas normales. El puño de Archer se volvió negro al entretejer el acero. Cuando los monstruos llegaron al final de sus ataduras, su impulso los lanza contra sí mismos, y en el momento en que sus cabezas se alinearon, Shirou los golpeó con su puño de hierro forjado. La multitud se quedó en silencio cuando el gancho izquierdo de Shirou voló las cabezas de ambos monstruos a la vez. «Sensei, eso fue increíble», dijo Rita, sin poder ocultar su emoción. Cargaba la enorme caja que contenía sus ganancias. Las 50 monedas de oro que habían ahorrado en sus trabajos la semana anterior se habían convertido en aproximadamente 150.000 monedas de oro. Suficientes monedas de oro para llenar un jacuzzi para 8 personas. Todos los ladrones y bandidos de la zona miraban con expresión soñadora la caja gigante, aunque ninguno de ellos se atrevió a acercarse a un hombre que podía arrancarle la cabeza a un supergrifo de un puñetazo. «Gracias», dijo Shirou con torpeza. «Perdón por lo de antes. No sé qué voy a hacer, pero no las dejaré solas a ti ni a los demás. Ya se me ocurrirá algo». Rita parpadeó antes de encorvarse. «No, lo siento. No debí haberte obligado a compartir tu pasado ni a decirte esas cosas. Por favor, perdóname», dijo, inclinándose ante Shirou. Shirou solo sonrió levemente y le dio una palmadita en la cabeza a la chica, tocándole las orejas bajo su disfraz. «No tienes por qué disculparte. Por muy rápido que hayas crecido, sigo siendo el adulto aquí, y no actué como tal». «No, desde luego que no», dijo una mujer de aspecto peligroso, con el pelo rojo oscuro y un parche en el ojo, mientras se acercaba a ellos con la mirada fija. «Así que ya nos encontraste, Yami». «Qué linda te ves, Degoharu», dijo Shirou con una sonrisa alegre que hizo que la mujer la fulminara con la mirada aún más intensa. «Volverás conmigo y me explicarás tus acciones, dijo, mordiéndose el Degoharu. Casi se le escapó el personaje delante de toda esa gente.
Debía de estar furiosa. Bueno, de todas formas necesito ir a buscar a Philo para lo que tengo planeado, dijo Shirou encogiéndose de hombros. ¿Philo? Preguntó Rita, sin saber muy bien de qué hablaba Shirou. Sí, la necesitaré para controlar a todos los filoriales, dijo Shirou, dejando a las otras dos confundidas. La sombra gimió para sí misma cuando se dio cuenta de que de todos modos no podía evitar que él hiciera lo que quisiera. ¿Por qué tenía que ser tan errante? Fall estaba sentado en la celda que compartía con su hermana bajo el coliseo, con las piernas encogidas mientras intentaba contener los escalofríos. El aire allí abajo siempre era demasiado frío, pero le había dado su ropa de cama y su manta alta para que se mantuviera lo más abrigada posible. Fall se las arreglaba solo con paja. A su alrededor se oían los sonidos de los enfermos y moribundos. Los esclavos, considerados indignos de los recursos que debían proveer, estaban enfermos o heridos. Si no se recuperaban por sí solos, simplemente serían arrojados a las alcantarillas subterráneas y arrastrados por la ciudad junto con el resto de la basura. La única razón por la que Alta recibía alimento y medicinas era porque Fall estaba dispuesto a luchar por su supervivencia y porque era miembro de la casi legendaria raza Akuko. La gente vendría a verlo luchar. Los jóvenes sobrevivientes del gran clan caído. Los encontró repugnantes, pero sin su disposición a pagar para verlo, su hermana habría sido abandonada a su suerte hace mucho tiempo, y sin ella, él habría perdido la única razón que tenía para seguir viviendo. Fall había perdido a su familia, a su clan, su honor, a su inocencia, todo. Alta era lo único que le quedaba. Ella era el mundo para él. Nada más importaba, mientras ella pudiera vivir. Su único deseo era poder darle algo mejor. Oni-sama, dijo Atla mientras empezaba a despertarse de su breve descanso. Lo siento, *2*. No me di cuenta de que habías vuelto. No te disculpes, si acaso, debería lamentar haberte despertado, dijo Fall con una sonrisa amable, aunque era más para sí mismo que para Atla. Atla nunca había visto sonreír a su hermano. Nunca había visto nada en absoluto. Debido a una enfermedad hereditaria que heredó de su madre, Atla quedó completamente ciega. Aunque ese era el último de sus problemas. Atla nunca había tenido problemas para ver el mundo que la rodeaba, pues tenía la capacidad de percibir las auras de todo lo que la rodeaba, lo que Fall siempre había visto como prueba de que los dioses la apreciaban tanto como él, pues decidieron bendecirla y darle la posibilidad de ver sin sus ojos. Él ignoró deliberadamente el hecho de que ningún dios benévolo habría hecho que un niño sufriera como lo hizo Atla. Atla sufría. Siempre lo había sentido. Su enfermedad no tenía nombre, pero la atacó por completo. Sus pulmones, sus ojos, su estómago, su nariz y su garganta. Casi cada centímetro de su piel estaba cubierto de ampollas, como quemaduras, por la constante propagación de la enfermedad, que la obligaba a estar vendada de pies a cabeza. Deberían cambiarle las vendas pronto. ¿Dónde estaba ese maldito traficante de esclavos? Se quejó Fall para sus adentros. Atla olfateó el aire, con respiraciones cortas y superficiales. Hoy no hay sangre. Me alegro, dijo en voz baja. Fall hizo una mueca y maldijo la excesiva sensibilidad de su familia. Atla siempre sabía cuando había sufrido una herida en sus peleas por ello, y cuando lo habían obligado a matar a otros. Ese fue el precio que pagó por su hermana. Mataría y mataría y mataría, y mientras siguiera matando, ella podría vivir. Y Atla lo sabía. Era lo suficientemente inteligente como para saber que la estaban usando como rehén. ¿A cuántos había matado Fall? Él mismo no estaba muy seguro. Llevaba unos meses en el Coliseo, quizá hasta un año, y luchaba casi a diario. Había alcanzado el nivel 31 matando a sus semejantes, con algunos monstruos de por medio. Al principio, la sensación de la sangre bajo las uñas le había dado tantas náuseas que intentó arrancarse los dedos de un mordisco, pero con el tiempo, dejó de pensar en ello. Esta era su vida. Lo que tenía que hacer para proteger lo único que le importaba. No se permitiría arrepentirse de haberla protegido. Oni-sama, hoy, mientras no estabas, se percibió un aura muy fuerte desde arriba, le dijo Atla a Fall. ¿De verdad? Dijo Fall. Debió de ser el hombre de pelo gris y negro. Fall se había quedado tan sorprendido como todos cuando mató a 2 grifos de nivel 93 con las manos desnudas, una hazaña que se creía imposible. Fue un poco humillante para Fall, quien siempre se había considerado más fuerte que los demás por su linaje. Si tuviera ese poder, podría proteger a mi hermana para siempre. Esa aura ha regresado, dijo Atla, sorprendiendo a su hermano mayor. Viene hacia aquí.
Fue extremadamente tentador simplemente matar al hombre. Resultó que el showman del Coliseo también era el dueño, y Shirou no recordaba la última vez que alguien le había causado tanta repulsión. Claro, en la torre del reloj había muchos nombres de personas que le repugnaban, pero al menos tenían la etiqueta necesaria para no restregarle en la cara a Shirou lo escoria que eran. El hombre gordo y calvo de traje negro se reía de las condiciones que lo rodeaban y del total desprecio por la vida humana. Su voz irritante hizo que Shirou quisiera arrancarle los pulmones y estrangularlo con ellos. El espadachín casi perdió el control cuando el hombre le ofreció venderle a una niña de 7 años como esclava sexual, y cuando le preguntó cuánto quería Shirou por filo, ¿cómo puede un hombre seguir ahí parado y reírse mientras tiene una intención asesina tan intensa dirigida a él? No, no solo se estaba riendo y ignorándolo, estaba excitado. ¿Qué diablos le pasaba? Shirou sabía que no podía matar a ese hombre. Aún no, al menos. Pero era tan tentador. Incluso San Jorge probablemente habría aceptado su regla de perdonar a los pecadores por este hombre. Rita se aferró al brazo de Shirou al pasar junto a las jaulas llenas de enfermos y moribundos. Él sabía lo que pensaba y le puso la mano en la cabeza, susurrándole al oído. Los ayudaremos. Philo también expresó abiertamente su desagrado por el lugar, y llevaba la enorme mochila que Shirou le había dado, 3 veces más grande que ella. Estaba muy contenta con la mochila. Shirou se alegró de no haber traído a Azu después de todo. No estaba seguro de que podría desencadenar una reacción negativa en la niña emocionalmente herida en el cuerpo de una mujer adulta y hacerle recordar lo que le sucedió a ella y a su madre. Este lugar era solo otra visión del infierno, y este gordo bastardo era el diablo. Aquí estamos, sí. Estos son los hermanos que pedías ver. Dijo el traficante de esclavos, todavía actuando como un showman en un circo. Como si fuera un espectáculo maravilloso, en lugar de 2 niños pequeños, un niño de 12 años y su hermanita enfermiza atrapados en una jaula oscura y fría sin apenas nada para abrigarse. El chico, Fall, miraba a Shirou con ojos confundidos y olfateó el aire un par de veces. ¿Lo reconoció? Había vuelto a su personaje de mercenario tras salir del Coliseo, y no le habían visto bien. Sinceramente, no esperaba que nadie lo reconociera si no se quitaba la camisa. Necesito echarle un vistazo a la chica, dijo Shirou, haciendo que los ojos del chico se abrieran de par en par. Aléjate de ella. Gruñó Fall, colocándose frente a la puerta y levantando los brazos. Su expresión le indicó a Shirou que el chico intentaría atacarlo si continuaba. Oni-sama, está bien, dijo el niño vendado en voz baja. Tiene un aura fuerte, pero amable. ¿Aura? Interesante. Fall retrocedió unos pasos a regañadientes y dejó entrar a Shirou en la jaula después de que el traficante de esclavos la abriera. Shirou se acercó lentamente y se arrodilló junto a la chica vendada, mientras su hermano lo miraba fijamente todo el tiempo. Oni-sama, puedo sentir tu hostilidad, dijo la chica en tono de regaño, haciendo que el chico diera un respingo y se sonrojara de vergüenza por haber sido descubierto. Por favor, perdónalo. No hay nada que perdonar. Yo hice lo mismo cuando estaba en su lugar. Mis amigos tuvieron que contenerme, dijo Shirou con una risita desenfadada. Tienes una voz muy amable, dijo la niña, antes de toser levemente. Por favor, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Shirou. Le dijo Shirou. Shirou, dijo pensativa. Su pronunciación de su nombre era impecable. Aunque Shirou no era precisamente el nombre más difícil de pronunciar, se le notaba un acento cuando alguien lo había pronunciado por primera vez. Shirou ni siquiera lo notó hasta que lo oyó pronunciar sin acento. Algo a tener en cuenta en el futuro. Que Naofumi no estuviera muy atento a lo que sucedía a su alrededor no significaba que los otros dos no lo estuvieran. Shirou, por favor, cuida bien de mi hermano. Habla. Gritó Fall en estado de shock, aunque su hermana lo ignoró. Para eso estás aquí, ¿verdad? Para llevarte a mi hermano, dijo Atla simplemente. Me quedaré aquí y haré de rehén, pero por favor, cuida a mi Oni-sama. Creo que malinterpretas mis intenciones. No pienso dejarte atrás, dijo Shirou con amabilidad. Planeo ayudarlos a ambos. Levantó la mano para colocarla sobre la cabeza de Atla, pero antes de que pudiera hacerlo, Fall se asustó. No la toques. Gritó y se abalanzó sobre Shirou, dándole un puñetazo en la cara. Tuvo el mismo efecto que una almohada mullida. Vamos, vamos, no ataquen la costumbre. El traficante de esclavos comenzó a regañar al chico, preparándose para activar el sello de esclavo, solo para ser detenido por la áspera voz de Shirou.
Castiga al chico y te romperé el brazo, dijo Shirou, lanzando una pequeña oleada de instinto asesino dirigida únicamente al hombre gordo, quien se estremeció de placer. Manteniendo a raya a un horrible pecador como yo, como se espera del santo mercenario, dijo el esclavista alegremente. De verdad odio a ese hombre. Refunfuñó Shirou mientras volvía su atención al chico. Fall se estremeció hacia atrás y Shirou le puso una mano en la cabeza. Está bien. No tienes que preocuparte, solo voy a ayudarte. Puedes confiar en mí. Habla, Fall parpadeó confundido al ver cómo la leve hipnosis de Shirou surtía efecto, calmándolo. Retrocedió, dándole espacio a Shirou, pero aún así frunció el ceño cuando Shirou volvió a centrar su atención en la chica. Tienes un hermano mayor muy protector, dijo Shirou mientras colocaba la mano sobre la frente de la niña y comenzaba a usar su agarre estructural, intentando comprender bien su estado actual. Años de práctica con ella habían hecho maravillas en su capacidad para diagnosticar el cuerpo humano. Sí, lo sé, dijo Adla, con cierta vergüenza. Tu mano está cálida. Siento tu aura entrar en mí. Esa es mi magia. Estoy usando un hechizo para comprobar tu estado, le dijo Shirou a la chica, antes de quedarse en silencio mientras se concentraba. Casi se congela al recibir los resultados. Ver algo así, murmuró antes de negar con la cabeza. Creo que he encontrado la causa de tu enfermedad. ¿Qué? ¿En serio? Gritó Fall en estado de shock, antes de que su mirada se tornara sospechosa. ¿Cómo sé que no mientes? Las paredes de los circuitos mágicos de Alta son peligrosamente delgadas. También posee lo que se llama ojos puros. Ambas condiciones se han relacionado con largas historias de incesto en familias con talento mágico. Sin embargo, los ojos puros también requieren que el individuo haya heredado un poderoso destino de un ancestro para poder continuar su trabajo. Probablemente alguien con un fuerte atributo sagrado. Sospecho que ambos son descendientes de uno o más héroes legendarios. Tendría sentido, ya que nació justo antes del inicio de las olas de la calamidad. También explica cómo pudiste ser un hijo mestizo sin mostrar ninguno de los signos obvios de incompatibilidad genética, dijo Shirou simplemente. A Fall se le cortó la respiración. A nadie, ni siquiera al traficante de esclavos, le habían dicho que su madre era humana. Se lo había ocultado a todos, pero este hombre lo sabía. Los circuitos mágicos son como vasos sanguíneos que transportan energía mágica por el cuerpo. Al igual que los vasos sanguíneos, si sus paredes son demasiado delgadas, tienden a filtrarse. Esto causaría hemorragias internas y hematomas con facilidad. Pero la energía mágica en grandes cantidades es muy destructiva. Al filtrarse, quema el tejido circundante, dañando los órganos y provocando quemaduras y ampollas en la piel como estas. Shirou continuó explicando. Tienes suerte. Probablemente soy una de las pocas personas en el mundo que conoce la magia necesaria para tratar esta afección. ¿Y por qué lo sabes? Preguntó Fall, todavía desconfiado. Porque mi hermana tuvo una enfermedad muy similar. Dijo Shirou de una manera que impidió que Fall insistiera. Entonces Shirou se volvió hacia el traficante de esclavos. Los compraré, junto con todos tus demás esclavos. El traficante de esclavos dejó de dar saltos y abrió mucho los ojos. Mercenario Sama, eso sería bastante, también me llevaré todos los filoriales que tengas y suficientes carros para transportar a todos los esclavos. Te daré 50.000 monedas de oro por todo ello, dijo Shirou, haciendo un gesto a Filo, quien dejó el paquete y abrió la tapa, revelando la enorme cantidad de dinero. El traficante de esclavos dejó de respirar. Habrá otros 5.000 para ti si logras reunir todo antes del anochecer. Sí, Santo Sama. Gritó el hombre antes de salir corriendo, dando órdenes a sus hombres para que trajeran los carros que Shirou había exigido. Filo, ve a hablar con los filoriales y dime si alguno necesita tratamiento. Rita, vigila al traficante de esclavos, les dijo Shirou a las dos chicas, quienes corrieron a obedecer. Luego se volvió hacia Agla. Necesito estabilizar nuestra condición antes de tratar la causa subyacente. Su cuerpo ya estaba dañado, y con sus circuitos mágicos abiertos, no podría realizar magia directamente sobre ella por medios normales sin que su cuerpo la rechazara. Tendría que transportarla mediante fluidos. Fall casi entró en acción cuando Shirou sacó a Gian, pero solo se confundió cuando, en lugar de cortar a su hermana, Shirou se cortó la mano. I am the bone of my sword. El acero es mi cuerpo y fuego es mi sangre. He creado más de 1000 espadas. Shirou comenzó a cantar.
Abriendo sus circuitos mágicos, puso en marcha su Unlimited Blade Works, preparándose para la ardua tarea que le aguardaba. No iba a ser fácil. Casi todo el cuerpo de Alta había sido dañado por los venenos de prana. Si bien Shirou tenía algunas espadas sagradas que podían sanar, solo sanaban las zonas con las que entraban en contacto. Además, Fall no se quedaría quieto si Shirou apuñalara a su hermana con espadas mágicas curativas, Jian tampoco lo habría permitido. Solo había una opción. Avalon. Mientras la vaina tomaba forma dentro de su Unlimited Blade Works, Shirou no pudo evitar sentirse decepcionado. Era una imitación pésima, degradada hasta el punto de que solo representaba una décima parte del poder del original. Avalon tenía tanto poder que simplemente no podía falsificar. Era difícil recrear algo que contenía un mundo entero. El intento probablemente habría matado al viejo Shirou, incluso con la ayuda del brazo de Archer. Pero la nivelación de este mundo le había dado 10 veces más que antes, haciendo posible este intento fallido. Aún así, Avalon era mucho más débil sin la energía mágica de saber. Si bien aún tenía cierto efecto, suficiente para evitar que Shirou se suicidara usando sus terminaciones nerviosas como pseudocircuitos mágicos, no bastaría para frenar el envenenamiento por prana de Agla. Por lo tanto, tendría que proporcionarla también cuando saber usara el prana. Lo sacrificó todo, lo obtuvo todo a cambio. Soportó el dolor para crear armas, protegiendo su mundo. No me arrepiento. Este es el camino que he elegido, dijo Shirou, obligándose aún más. Dentro de su Unlimited Blade Works, una espada dorada, una promesa de victoria, comenzó a formarse, brillando con poder, su poder. El arma se deslizó en su vaina y ambas brillaron juntas. Entonces, Shirou lo sacó de su mundo interior, pero en lugar de manifestarlos, almacenó su concepto en la sangre de su mano. La sangre comenzó a brillar con una luz dorada y llenó la pequeña jaula. Esta aura, dijo Atla mientras la sensación del milagro que Shirou sostenía en la palma de su mano la abrumaba. Bebe esto, dijo Shirou mientras la levantaba con delicadeza y le acercaba la mano a los labios. Atla no hizo preguntas, simplemente bebió la sangre de Shirou. Casi de inmediato, partes de la piel dañada de la niña comenzaron a brillar bajo sus vendajes. Fall jadeó de asombro al ver cómo el resplandor se desplazaba de un lado a otro, dejando una piel impecable por donde pasaba. Oni-sama, me siento tan ligera. Te lastimaste mucho, así que esto podría tardar un poco. Pero una vez que termine, deberías estar completamente sana, dijo Shirou mientras se levantaba, solo para tropezar un poco. Tu aura se ha debilitado, dijo Atla preocupada, con la voz más fuerte que antes. No tienes que preocuparte, solo estoy cansado. Me recuperaré en unas horas, un día como mucho, le aseguró Shirou mientras se dirigía a la puerta de la jaula. También tengo que atender a los demás heridos. Aunque esta vez me aseguraré de usar pociones. Shirou, dijo Atla, inclinando la cabeza para verlo irse. No podía explicarlo, pero lo presentía. Había nacido para conocer a este hombre. Su destino estaba ligado al suyo. Shirou observó desde la distancia cómo todos se reunían alrededor de Atla mientras la niña daba sus primeros pasos. Todos contemplaban con asombro el milagro que se avecinaba. Fall incluso lloró cuando le quitaron las vendas a la niña, revelando una piel impecable. Shirou experimentó una sensación compleja al observar la repentina recuperación de la salud de la niña. Ojalá hubiera podido hacer esto por su propia hermana. Ojalá hubiera podido ser él quien la sujetara del brazo mientras se levantaba de la cama por sí sola por primera vez en meses. Shirou sentía un gran pesar, pero aún así, mantuvo la calma. No bajaría la guardia ni permitiría que la espada de la pereza lo dominara tan fácilmente. Tras comprar y registrar a todos los esclavos, Shirou abandonó rápidamente la ciudad, usando la gran cantidad de filoriales. Aunque las aves estaban registradas a nombre de Shirou, para beneficiarse de la serie filorial, le dio a Filo control total sobre ellas. No le tendrían tanto cariño como Filo, ya que no era su padre. Sin embargo, reconocían a su princesa coronada y hacían todo lo que Filo decía, sin quejarse, salvo preguntar cuándo les servirían la cena. Se establecieron con el grupo de 11,298 antiguos esclavos y 548 filoriales a aproximadamente 2 horas de viaje, y Shirou había reunido suficiente comida para todos. Tomó una pequeña porción de sus reservas de comida. Aproximadamente el 0,05% de su inventario total. Aún así, era solo el doble de la comida que les había proporcionado a Filo y Fitoria. La gente del campamento parecía creer que Shirou era realmente un santo con poderes sagrados especiales.
Tardaron unos instantes en comprender que, con Gian a su lado, técnicamente lo era. Aún así, se sentía mal que lo consideraran así. La reina ha contactado con algunos alcaldes y señores de confianza para que ayuden a acoger a los esclavos liberados, de Goharu. En tiempos como estos, abunda la gente a la que no le importaría tener algunos antiguos gladiadores en sus pueblos, de Goharu. Sobre todo en los asentamientos semihumanos que han sufrido más incursiones de cazadores de esclavos durante la ausencia de la reina, de Goharu. Yami le dijo a Shirou mientras se escondía cerca, disfrazada de una de las esclavas, una niña pequeña, de unos 12 años, de cabello negro y orejas de gato. Dile a la reina que le di las gracias, y a Melty que lamento haber interrumpido su cita de juegos con Filo. Las visitaremos después de que termine la ola en Melromark, le dijo Shirou a la sombra. ¿Qué pretendías con todo esto, de Goharu? Preguntó Yami. ¿Qué quieres decir? Shirou le preguntó a la sombra. No eres tonto, de Goharu. Debes saber muy bien que, aunque hayas comprado la libertad de estos esclavos, el traficante de esclavos simplemente ganará más con el dinero que obtuvo de ti, de Goharu, dijo Yami. Sí. Lo sé, admitió Shirou asintiendo. Entonces, ¿por qué, de Goharu? Preguntó Yami de nuevo. Para quitar a todos los esclavos del camino y explorar el objetivo, dijo Shirou con calma. Yami abrió los ojos de par en par cuando Shirou levantó una mano y la colocó sobre la porra de Gian. Espada de transporte. En un instante, Shirou desapareció. Su Majestad, este héroe es imposible, de Goharu. Paul estaba sentado tras su terraza, tarareando para sí mismo. Hoy había sido el peor día financiero que el Coliseo había tenido jamás, con un déficit de 100.000 monedas de oro al final del día. Incluso para su importante familia del mercado negro, 100.000 monedas de oro no era poca cosa. Era suficiente dinero para construir un coliseo entero desde cero. Ese gladiador sin nombre les jugó una mala pasada, haciendo algo que creían imposible y lucrando con ello. Si Paul pudiera encontrar al hombre, le ofrecería la mano de su hija. Habían recuperado parte del dinero vendiendo todo el inventario de esclavos y filoriales a ese santo mercenario, pero aún estaban en números rojos. Era extraño que el hombre estuviera dispuesto a pagar más del precio normal por bienes dañados, pero no iba a quejarse. Tendría que encontrar la manera de conseguir más grifos, después de todo. Esos no eran baratos. Bueno, no fue el fin del mundo. Todavía conservan 1.000.000 de monedas de oro en su bóveda privada, debajo del Coliseo. Jefe. Gritó Charlie, uno de los guardias que patrullaban, a todo pulmón, y se abrió paso a empujones hacia la oficina. Jefe, tenemos un problema, dijo, jadeando, con el rostro pálido como un fantasma y un poco azul. La bóveda, bueno, se fue. Todo el cuerpo de Paul se quedó entumecido. Se fue. ¿Cómo que se fue? Quiero decir que se fue. Desapareció. Arrancado de la pared. Gritó Charlie presa del pánico. ¿Cómo es posible? Dijo Paul, negando lentamente con la cabeza, preguntándose si Charlie solo le estaba gastando una broma. Esa bóveda era del tamaño de una habitación grande, ¿cómo pudo desaparecer así como así? No solo eso, los almacenes, la armería, la tienda de recuerdos, todo ha quedado vaciado. También han desaparecido nuestros monstruos y las jaulas de esclavos. Se llevaron hasta el heno. Dijo Charlie con lágrimas en los ojos. No queda nada, jefe. Nada. No te quedes ahí parado. Da la alarma, ya. Le gritó Paul a Charlie mientras se levantaba de la silla. El hombre asintió y salió de la habitación, y Paul estaba a solo unos segundos de él. Se giró al salir de la oficina y dio un salto hacia atrás, sorprendido, al encontrar a Charlie inconsciente en el suelo. Charlie, levántate, idiota. Arriba. Estaba a punto de sacudir al hombre cuando alguien lo agarró por detrás y lo estranguló. Paul forcejeó contra esos brazos, grandes, fuertes, mientras su mundo comenzaba a dar vueltas. Su agresor lo manejaba con tanta rudeza que todo su cuerpo se endurecía. No podía aguantar mucho más. Iba a. Paul recuperó la conciencia lentamente y se encontró afuera, en la azotea frente a su coliseo. Lo habían desnudado, atado con lo que parecía ser todo su equipo de seguridad, y le habían puesto su propia ropa interior sucia sobre la cabeza a modo de máscara. Pero incluso con la máscara de ropa interior puesta, aún podía ver las llamas. Su coliseo. Su hermoso coliseo. Estaba en llamas. La reina leyó el informe de lo sucedido.
Sin saber si estar horrorizada o impresionada, sintió ganas de reírse de lo absurdo de su buena fortuna, siempre y cuando nadie supiera que había sido Emilia quien lo había hecho. Cuando Emilia compró a esos esclavos, con el pretexto internacional de usarlos como un ejército viable, lo consideró ingenuo, creyendo que salvar a esas pocas personas significaría que la situación cambiaría. Conocía cómo funcionaba el mercado negro. Compraban a los secuestrados a bandidos y cazadores de esclavos por solo unas monedas de cobre y les ponían sellos de esclavos. Una vez falsificados todos los documentos, los enviaban a otro país para ser vendidos al precio normal del mercado. Al comprarles esclavos, Emilia solo les habría proporcionado más dinero para pagar a más bandidos y cazadores de esclavos. Luego, tras abandonar la ciudad y con todas las miradas del gobierno mundial sobre él, viéndolo partir y viajar durante horas para escapar, de alguna manera regresó. Él solo derrotó a una de las familias más poderosas del mercado negro de la ciudad y les robó todo, incluso las cosas atornilladas. Luego, para colmo, incendió el Coliseo de la Puerta Este. El mercader de la muerte perdió aproximadamente 1,25 millones de monedas de oro en esa sola noche. Casi tanto dinero como el que se guardaba en el Tesoro Nacional de Melromarc. Luego pagó a un grupo de personas para que difundieran rumores falsos de que el Coliseo de la Puerta Norte estaba detrás del ataque y que intentaban deshacerse de la competencia. Incluso provocó otro incendio en el Coliseo de la Puerta Oeste para reforzar el rumor, aunque el incendio fue fácilmente extinguido antes de que pusiera en peligro vidas y solo causara daños menores. Los asesinos de Celbulla estaban haciendo cola y dos grupos, compuestos por los peores canallas del mundo, estaban dispuestos a asesinarse mutuamente. Se esperaba que los coliseos cerraran temporalmente para evitar posibles daños colaterales. Todo este caos se desató en la sola hora de su supuesta ausencia del campamento, a más de 100 millas de la ciudad. El hombre era increíble. Ahora, con el mercado negro al borde de la autodestrucción, el equilibrio de poder en el gremio de comerciantes estaba a punto de inclinarse hacia los herreros. Un grupo que realmente se preocupaba por sus relaciones internacionales, pues sería más fácil gestionar sus exportaciones e importaciones si no necesitaban pasar por canales ilegales. Incluso existía la posibilidad de regular el mercado de esclavos de Celbull en el futuro. En una sola noche, Emilia podría haber paralizado el tráfico ilegal de esclavos a nivel mundial. ¿Cuánto de esto fue planeado y cuánto fue pura suerte? La reina no podía estar segura. A veces, Emilia realmente actuó más como una sombra que como un héroe. 5 días más. Faltan 5 días para que la ola llegue a Melromarc. Motoyasu jamás se lo admitiría a ninguna de las chicas, pero empezaba a cansarse un poco. Mina le había dicho que no había nada más importante para un héroe que ser visible para las masas, estar ahí para darles esperanza. Por eso, pasaba gran parte del tiempo asistiendo a reuniones, fiestas y recorriendo los mercados durante el día. Luego, cuando todos en su sano juicio dormían, Motoyasu se escabullía al campo de entrenamiento para subir algunos niveles más. Bebía pociones de vitalidad bastante potentes a diario para mantenerse en pie. El vendedor de pociones lo miró raro cuando las compró e hizo un comentario despreocupado sobre que las mujeres lo agotaban. Motoyasu se preguntó qué pensaría el hombre si supiera el verdadero uso que les daba. Sabía que probablemente no era saludable, pero no tenía muchas opciones. No podía negarse a las chicas y no quería quedarse atrás de Itsuki e Issei. Había llegado al nivel 49, pero se acercaba al punto en que subir de nivel se volvía cada vez más difícil. Y como Mina y las demás solo se unían a él durante el día y solo para cazar objetivos seguros, sus niveles se estaban quedando atrás. No podía arriesgarse a llevárselas para que le ayudaran a luchar contra oponentes más fuertes, y no estaba seguro de poder derrotarlos él solo. Había intentado reclutar aventureros con un poco más de experiencia y fuerza de voluntad para que lo ayudaran, pero los chicos siempre se marchaban, la mayoría con cara de asco. Sí, la verdad es que no podía culparlos. Motoyasu era lo suficientemente hombre como para admitir que él y su búsqueda de mujeres probablemente eran los culpables. Había perdido a bastantes amigos en su vida anterior por lo mismo. Pero la velocidad con la que sus nuevos compañeros se marchaban poco después de unirse era desconcertante, ya que había pasado por 7 aventureros en solo 3 semanas. Incluso algunas chicas desaparecían sin dejarle ni una sola carta. Era comprensible que se fueran 1 o 2 personas, pero 7. ¿No se suponía que era uno de los héroes destinados a salvar el mundo? Uno pensaría que estarían dispuestos a aguantar un poco más de sus tonterías antes de irse. Bueno, no podía hacer nada más que seguir intentándolo.
Solo esperaba que esta mala suerte no durara. Hasta ahora, todo había ido bien subiendo de nivel y reuniendo habilidades y armas, pero Motoyasu sabía que estaba a punto de estancarse si no encontraba la manera de luchar contra enemigos más fuertes sin poner en peligro a sus amadas. Entonces, cuando llegó a la aldea y escuchó que el grupo de engendros de dragón bigotudos ya había sido destruido, no pudo evitar gemir, al menos por dentro. ¿Cómo que ya los mataron? ¿Nos estás diciendo que llamaste al héroe de la lanza y les hiciste perder el tiempo a todos sin motivo alguno? Le gritó Mine al pobre alcalde, que temblaba de miedo. Tranquila, Mine. Ya derrotaron a los monstruos, así que no tienes por qué poner esa cara, dijo Motoyasu, poniéndole una mano en la mejilla para calmarla. Tenía un poco de mal carácter, pero eso era solo una de sus cualidades. Pero Motoyasu-sama, ¿no era importante para usted conseguir esa exp? Preguntó Mine, haciendo un puchero adorable. Quizás, pero no sirve de nada llorar por la leche derramada, dijo Motoyasu con un encogimiento de hombros frío, aunque por dentro se despedía de 2 niveles fáciles. Luego se volvió hacia el alcalde. ¿Qué pasó con los monstruos? Sí, bueno, una caravana bastante grande pasó hace unas horas y su escolta mercenaria los desalojó. Les dijo el alcalde. ¿Mercenarios? Preguntó Motoyasu, con un destello de interés en sus ojos. En el juego que había jugado, los mercenarios eran luchadores que se podían contratar para ayudar temporalmente en el combate. Eran muy útiles al principio de la partida, cuando tus aliados NPC eran demasiado bajos para ser de ayuda y probablemente no tenías muchos amigos. Te permitían cazar en zonas por encima de tu categoría de peso y ayudaban a tu personaje a empezar. Más adelante, podían usarse para atraer agresividad en combates más intensos, aunque su naturaleza incontrolable los hacía ligeramente menos útiles. A diferencia de los NPC miembros del gremio, que iban y venían según un sistema de relaciones, los mercenarios se quedaban hasta el final de sus contratos. Esto significaba que Motoyasu no tenía que preocuparse de que se fueran repentinamente. No eran compañeros, solo jornaleros, pero hacían el trabajo por el que se les pagaba. ¿Qué tan fuertes son estos mercenarios? Preguntó Motoyasu con curiosidad. Son bastante fuertes y también se están volviendo bastante famosos. Aunque no tan fuertes como Lanza-sama, claro, dijo el alcalde apresuradamente. ¿Ha oído hablar el héroe del santo mercenario del pájaro sagrado? ¿Santo mercenario? Parece una contradicción, dijo Ruki poniendo los ojos en blanco. Seguro que es otro rumor estúpido. El alcalde pareció querer protestar por un segundo, pero luego se encogió y dio una respuesta casi pasiva. Se le llama el santo mercenario porque acepta cualquier trabajo que se les pida, incluso en los pueblos más pobres, y nunca piden más de lo que la gente puede pagar. A veces trabajan gratis. Salvo por los materiales que extraen de los cuerpos de los monstruos. También ayudan a los enfermos y heridos. Santo mercenario del pájaro sagrado, dijo Motoyasu, dándole vueltas a las palabras. Sonaban bastante heroicas. Aunque contratar mercenarios solía ser evitado, ya que la mayoría de los jugadores preferían miembros del grupo más personalizables o individuos con trasfondo, no eran precisamente ineficaces. Además, este mundo era una sociedad un poco más compleja que la de los videojuegos. Bueno, me interesa saber a dónde se han metido estos mercenarios. La caravana se había establecido no lejos del pueblo, y varios de sus miembros fueron al pueblo a comprar la ropa y las mantas que pudieran conseguir, así como algunos instrumentos musicales. Aún así, cuando Motoyasu llegó al lugar, lo primero que notó fue el mal estado de la ropa de la gente. La mayoría de la gente vestía apenas harapos. Estas condiciones ofendieron tanto la sensibilidad de la niña que constantemente intentaban que Motoyasu regresara. Él comprendía que flores como esas debían estar en un entorno hermoso, pero la curiosidad impulsó a Motoyasu a seguir adelante. Era la primera vez que veía tantos semihumanos juntos. Claro que estaban por todas partes, alrededor del gremio de aventureros y los mercados, pero no había tenido oportunidad de interactuar con ninguno. Nunca había visto ni uno solo en las fiestas a las que lo habían invitado. Por lo tanto, nunca había tenido la oportunidad de invitar a uno a su grupo. Pero aquí, los semihumanos superaban en número a los humanos normales en una proporción de 2-1. Motoyasu admitía que, como estudiante universitario japonés, le fascinaba ver chicas reales con orejas de animal. Aunque los hombres bestia, esas razas semihumanas con rasgos más bestiales que humanos, no le atraían precisamente. Moe con orejas de animal, sí. Furro, no. Disculpe, dijo Motoyasu mientras se acercaba a una de las damas, una linda chica con orejas de conejo.
La chica echó un vistazo al héroe de la lanza y luego salió disparada como el conejo que parecía, dejando a Motoyasu un poco desconcertado. «Qué grosero puede ser», se burló Mine después de que la chica se fuera. «Vamos, Motoyasu-sama, no deberíamos estar en un lugar como este». «Tienes razón», dijo un hombre humano. Motoyasu lo miró de arriba abajo. Era delgado, con una gran cicatriz de mordedura en el hombro, apenas cubierta por la ropa. Llevaba una gran bolsa llena de comida y la distribuía entre los demás. Sin embargo, mientras hablaba con Motoyasu, la gente se apartaba de él, mirándolos con miedo. Casi todos aquí se asustarían al ver a nobles armados como tú. Lo primero que les enseñan a las chicas como ella es que si un noble te mira, corre. Si van armados, no dejes de correr hasta llegar al siguiente pueblo. ¿Eh? ¿Por qué harías eso?, preguntó Motoyasu desconcertado. El hombre lo miró fijamente. ¿De verdad eres tan ingenuo?, dijo, como si Motoyasu fuera idiota. Luego negó con la cabeza. ¿Para qué estás aquí? Dudo que solo hayas venido a nuestro campamento para ver qué aspecto tiene. Bueno, quería hablar con el grupo de mercenarios que escolta esta caravana, le dijo Motoyasu al hombre. La expresión del hombre se ensombreció de inmediato con sospecha. Varios a su alrededor parecieron cobrar coraje de repente, se inflaron y lo miraron con enojo. Las chicas se acurrucaron detrás de Motoyasu para protegerse, agarrándose a su camisa. ¿Qué quieren los de tu clase con el santo? Bajo todas sus miradas, Motoyasu de repente se sintió incómodo. No asustado. Después de todo, era el héroe legendario. Solo incómodo. Nunca antes había tenido que lidiar con ese tipo de trato. Normalmente, la gente sonreía y se alegraba cuando el héroe de la lanza llegaba al pueblo. Ah, es cierto, no sabían que él era el héroe de la lanza. No hay necesidad de estar tan nerviosos, dijo Motoyasu, con una sonrisa radiante mientras hacía girar su lanza, dejándola cambiar de pie. La respuesta fue inmediata y los espectadores quedaron boquiabiertos. Soy Kitamura Motoyasu, el héroe legendario de la lanza. He venido para ver si el santo mercenario del pájaro sagrado sería un recluta capaz en mi misión para salvar este mundo. Se extendieron susurros mientras la gente observaba su lanza con asombro y aprensión. El hombre de la cicatriz de la mordedura fue el primero en recobrar el sentido. Solo quienes se sienten incómodos con las multitudes a esta distancia. El pájaro sagrado está dando un espectáculo allí. ¿Dónde está el pájaro sagrado? Es probable que el santo esté cerca, dijo el hombre, señalando hacia una multitud más grande. Se oían sonidos de música y cantos provenientes de ella. Gracias por su ayuda, dijo Motoyasu con una sonrisa tranquilizadora. La sospecha no había desaparecido por completo de la mirada del hombre, pero volvió a repartir comida. Al igual que antes, solo que más notorio ahora que había más gente, el camino se abrió ante Motoyasu y su compañía al acercarse a la pequeña reunión. Si bien la multitud tenía más energía y alegría que quienes la seguían, todos se volvieron hacia Motoyasu con miedo y sospecha al verlo. Sin embargo, todos los pensamientos sobre este tratamiento desaparecieron cuando vio a las personas en el centro del grupo de personas. Eran dos niñas, cada una con la apariencia de una niña de 10 años. Una era una niñita adorable de pelo largo y blanco con algunos mechones negros, con un par de adorables orejas redondas y una cola de tigre blanca y negra. Sus ojos eran azules y tenían una mirada vidriosa y desenfocada que la hacía parecer aún más frágil al moverse torpemente. Tenía una belleza que haría que algunos olvidaran incluso a chicas como Mine. Pero incluso la apariencia de esta chica desapareció de la mente de Motoyasu al ver a la chica que cantaba. Cabello dorado impecable con un lindo auge sobresaliendo en la parte superior, brillantes ojos azules y una sonrisa enérgica. Bailaba descalza, con su vestido blanco con cintas azules ondeando a su alrededor, la imagen de la pureza. Motoyasu no podía creer lo que veía cuando la vio. Incluso el corazón le dio un vuelco. Un par de alas de ángel blancas perfectas crecieron de su espalda. Flone-chan, articuló Motoyasu mientras la miraba. La personificación viviente del ángel Moe.